Yo los invito entonces para que iniciemos este tiempo de tema, que es el tiempo de la predicación. Yo siempre lo he dicho, la alabanza, ¿cierto? Es un tiempo donde la congregación viene, le canta a Dios, le da a Dios lo que hay en su corazón, gratitud, ¿cierto? Honra, exaltación por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Por eso debemos de tener siempre la mejor actitud en las alabanzas, ¿cierto? Porque es el momento donde el pueblo alaba al Señor. Y en este tiempo entonces es el tiempo donde el pueblo se siente a escuchar la palabra de Dios. Y yo los quiero invitar a que usted me acompañe a hacer una oración para que el Señor sea usando mi vida, para que hable Él a través de mi vida, ¿cierto? Que sea el Espíritu Santo de Dios tomando este tiempo, preparando los corazones y que la palabra que hoy se va a impartir sea una palabra que caiga en buena tierra, que transforme nuestros corazones, que no salgamos de aquí diciendo como predica el lindo ese pastor, sino de que qué palabra tan poderosa y apropiarnos de ella, salir de aquí diciendo vamos a tomar lo que el Señor nos está hablando. Que sea entonces el Espíritu de Dios permitiendo que en nosotros esté tanto el querer como el hacer. ¿Sí o no? Entonces, yo los invito a que ahí donde está, incline su rostro, haga una oración conmigo para este tiempo. Señor Dios, yo te doy gracias por este tiempo de tu palabra, Dios, para que seas tú hablando, Señor, a los corazones. Tú conoces cada corazón aquí presente. Tú sabes, Señor, sus dolencias, sus dificultades, Señor, tú sabes cuán secos o áridos pueden estar, Señor. Hoy yo te pido que a través de tu palabra, tú, Señor, restaures corazones, les des vidas, aún a corazones muertos, tú les des vida, porque el único que tiene ese poder eres tú a través de tu palabra. Permítenos que hoy la palabra sea expuesta, Señor, con verdad, como debe ser. Que seas tú hablando, que seas tú, Espíritu de Dios, usando mi vida y llevando, Señor, que este pueblo sea edificado y que juntamente yo con ellos, Señor, podamos entonces ser edificados, crecer, avanzar y ser una iglesia avivada. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo los invito entonces para que en el día de hoy vaya a su Biblia, abra su Biblia en nada más y nada menos que en Mateo 25. Vamos a estar exponiendo en este sábado y en el próximo sábado que estaré predicando. Vamos a estar predicando acerca de la parábola de los talentos, ¿sí? Si usted lee ahí en Mateo 25, a partir del versículo 14, usted puede ver ahí parábola de los talentos, ¿sí o no? ¿Sí? Yo los invito a que abran sus Biblias, descárguela si no la tiene en su celular, descárguela, es muy bueno. De verdad yo los invito porque, mire, si ustedes no abren sus Biblias, usted a todo lo que yo le diga acá, puede decir usted sí, amén, 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 y usted sin saber verdaderamente, usted tiene que constatar lo que dice, a nosotros nos dicen Hechos de los Apóstoles, esa iglesia donde Pablo, después de predicar, ¿cierto? Constataban ellos que todo lo predicado y expuesto era ¿qué? Era verdad. Entonces, quiero compartir con ustedes en estos dos sábados, con la ayuda, la parábola de los talentos, que es muy conocida. Yo creo que todos han escuchado la parábola de los talentos, ¿sí? Y esta parábola yo le quiero pedir al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a extraer las grandes verdades que nosotros podemos sacar de esta hermosa parábola. Cuando nosotros hablamos de parábolas, y quiero decirles, querida iglesia, que vamos a estar hablando de algunas parábolas. Este año vamos a estar estudiando las parábolas, ¿sí? Entonces, quiero que recordemos qué son las parábolas. Las parábolas no son, a veces las personas creen que las parábolas son cuentos o fábulas, ¿cierto? Las parábolas debemos recordar que son más de lo que nosotros creemos, ¿cierto?
no es esa historia para explicar las cosas complicadas de una forma más fácil como se le hacen a los niños. No lo es. Las parábolas son relatos cortos y simbólicos que Jesús usó para enseñar verdades espirituales y verdades morales, verdades muy profundas. Entonces, son historias que Jesús utilizó para dar una enseñanza moral y espiritual. Cuando nosotros hablamos de las parábolas, muchas veces creemos que el único que utilizó parábolas fue ¿quién? Jesús. Pero yo quiero decirles que en el Antiguo Testamento también hay parábolas, ¿sí? ¿Recuerdan cuando el rey David pecó? ¿Cierto? Que se metió con la mujer de Urías y pecó. ¿Quién viene al rey David? ¿Cierto? El profeta Natán. Y Natán le habla a David acerca, ¿cierto?, de una parábola para llevarle a entender o que él reconociera el error tan grande que él había hecho. Entonces las parábolas es un lenguaje que tiene un tipo de literatura que está dentro de lo que es la escritura del canon de la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Mayormente lo encontramos en los evangelios y Jesús las utilizó para dar entonces enseñanzas morales o espirituales. ¿Qué hacía Jesús? Jesús utilizaba ciertos ejemplos de la vida cotidiana para ilustrar principios, que nos decía Faber hace 8 días, principios del reino de Dios. El Señor usa esas parábolas para enseñarnos a nosotros o ilustrarnos los principios en cómo funciona o cómo es el reino de Dios. Ese que Jesús vino a anunciar y creo que nos quedó claro con las 3 sábados, más o menos la idea, aunque es muy extenso, ¿sí o no? Y hay que seguir estudiando. Entonces, las parábolas tienen unas características, si usted está tomando nota. Yo voy a hablar de 4 características que tienen las parábolas. ¿Sí? Las parábolas usan imágenes comunes. Sí, las parábolas usan imágenes comunes. Jesús, por ejemplo, hablaba de cosas conocidas por la audiencia. Si usted ve, Jesús hablaba, por ejemplo, acerca de la agricultura. Jesús hablaba acerca de la pesca. Hablaba de cosas de la vida cotidiana, de la sal, ¿cierto? Hablaba acerca de cosas que nosotros normalmente convivimos diariamente. Y esta segunda característica, la característica de la parábola es que siempre tiene una enseñanza espiritual. La parábola tiene una enseñanza espiritual. Aunque parecen historias simples, que ustedes creen que ¿cómo puede uno extraer de ahí? Son historias simples, pero encierran lecciones profundas sobre la fe, el perdón, la salvación y el reino. Esto encierra entonces las parábolas, enseñanzas que pueden ser sencillas, pero son profundas, nos enseña a perdonar, nos enseña acerca de la necesidad de la fe, cómo es lo de la salvación y acerca de lo que es el reino de Dios. ¿Qué pasa con las parábolas? Tercera característica. Las parábolas entonces requieren de discernimiento, ¿cierto? No es tan simple como que usted absorbió y eso fue lo que quiso decir. ¿Recuerdan que la palabra de Dios nos dice que cuál es la cabeza o la madre, ¿cierto?, de todas las parábolas? Aquí la dijo el señor Faber hace 8 días, la del sembrador. Dice, si no entienden esta, ¿cómo podrán entender las otras? ¿Sí? Entonces, recuerde que Jesús, después de que Él habla la parábola del sembrador, Él luego la explica, ¿sí? Entonces, requiere de discernimiento. Hoy usted y yo, como nos han hablado de las parábolas, a veces nosotros decimos, no, es que esta parábola quiere decir esto, y la tierra es esto, y la semilla es esto, ¿cierto? Los que ya han crecido en un hogar cristiano de pronto dicen, pero a escucharla por primera vez, ¿qué quiere decir el maestro? ¿Qué estará diciendo el maestro? ¿Cómo que tierras, diferentes tierras? ¿Cómo es eso? Que la semilla, que en unos crecen, que en otros se ahoga. ¿Qué quiere decir? Jesús la explica. Entonces requiere discernimiento. Y Jesús, entonces recordemos, hablaban
¿Por qué requieren discernimiento? Porque aunque fuera muy sencilla, una historia muy común, Jesús tenía un propósito con la parábola, ¿cierto? Jesús, si usted me busca ahí Mateo 13, y si usted busca en su Biblia Mateo 13, Jesús nos va a hablar a nosotros el porqué de las parábolas. Habla en parábolas para que solo aquellos de corazones abiertos pudieran entenderlas. Si usted se va a Mateo 13:10, en Mateo 13:10, si usted tiene ahí una Biblia, ahí hay un título, ¿cierto? Que es puesto, pues. ¿Qué dice ahí ese título acerca, el que tenga una Biblia que tenga un título ahí? Propósito de las parábolas. Si usted quiere entender bíblicamente el propósito que dijo Jesús, ahí está. Dice lo siguiente: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué hablas con parábolas? 11. Él respondiendo, ¿quién? Jesús les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, ese es el propósito. Dame la 13, si también vas a leer la 13. Por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Ellos tenían el mismo mensaje, pero solamente aquellos de corazones abiertos pueden entender, pueden tener el discernimiento necesario que da el Espíritu Santo para entender lo que quiere hablarnos el Señor a través de su palabra. ¿Sí? Y la cuarta característica de las parábolas, nos llaman a la acción. Nos llaman a la acción. Todas las parábolas invitan a la audiencia a tomar decisiones con respecto a su vida espiritual. Eso es lo que estaba buscando Jesús. Él les hablaba en parábolas a los suyos. ¿Para que qué? Para que tomaran acción con respecto a lo que estaban viviendo, a lo que estaba sucediendo a su entorno. Y con respecto a parábolas famosas, podemos hablar de muchas. Usted se puede ir a Mateo 13 y en Mateo 13 hay cantidad de parábolas, hasta parábolas que usted ni sabe que existen. Por ejemplo, una de las parábolas más conocidas o más famosas es la del samaritano, ¿cierto? La del buen samaritano, que creo que en el colegio o en una clase, ¿cierto? O a los que crecieron en el ministerio infantil, les hablaron acerca de aquel que fue buen samaritano. ¿Qué enseñaba o qué enseñanza englosaba al buen samaritano? Que está en Lucas 10, sobre el amor al prójimo. El hijo pródigo, otra parábola. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Un hombre que tenía 2 hijos, uno pidió su parte, se fue, le fue. Una belleza. Y muchas veces cuando leemos esa parábola del hijo pródigo, nos centramos en el hijo pródigo. Pero no discernimos la riqueza también hay en el otro hijo y su actitud cuando vuelve. ¿Sí o no? Entonces, el hijo pródigo ilustra ese amor y ese perdón del Padre, de Dios. También hablé acerca de la parábola del sembrador. Y hay otra parábola también, por ejemplo, la del rico y Lázaro. ¿Recuerdan la del rico y Lázaro? Sí, esa no es tan conocida, pero la vamos a estudiar, ¿cierto? Porque tiene riquezas, habla acerca del destino eterno según las decisiones de la vida de las personas, ¿sí? Entonces, las parábolas, podemos entonces ir entendiendo, las parábolas fueron un método eficaz de enseñanza que Jesús utilizó, ya que despertaba. ¿Qué característica tiene también la parábola? Llama la atención. Por usar términos comunes, llaman la atención de los oyentes. Y al mismo tiempo, aunque llamen la atención, ocultan la verdad. Para aquellos que tienen corazones endurecidos, se les da dificultad entenderla. ¿Sí? Ahora entonces, yo quiero invitarlos a que leamos la parábola que vamos a estar estudiando en estos sábados que vamos a tener hoy y el siguiente que me toque predicar. Dice entonces Mateo 25:14. Quiero que me sigan, por favor. Si tiene usted su Biblia, léalo. Los que no la tienen, la pueden leer ahí al frente. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Ojo lo que dice, a cada uno conforme a su capacidad.
y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, habías dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubieras recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Entonces, cuando nosotros leemos esta parábola que hemos leído es una parábola apocalíptica. ¿Y por qué apocalíptica? Que a veces ese término nos da hasta susto, ¿cierto? Que a la gente no le gusta ni leer el libro del Apocalipsis, que porque tiempos finales. Pues nos está hablando de los tiempos finales, por eso se llama, tiene un nombre que es una parábola apocalíptica. Pero para entender mejor esto, debemos saber en qué contexto fue dada esta parábola que estamos leyendo. ¿Por qué Jesús está hablando de los tiempos finales? ¿Cómo casa ella en el contexto del libro de Mateo que estamos nosotros leyendo en el capítulo 25? La parábola de los talentos se encuentra entonces en Mateo 25. Y esta parábola que está hablando aquí el Señor en Mateo 25, 14, 30, hace parte de un sermón que el Señor Jesús dio en el Monte de los Olivos. Acuérdese que estudiamos el Sermón del Monte, ¿cierto? Que está en Mateo 4, 5 y 6. Aquí, en Mateo 24 al 25, hay otro sermón del Señor que compila, ¿cierto?, unas parábolas y una información. Este discurso fue dado antes de la crucifixión del Señor. ¿Cuándo Jesús habló esto? A ver, el sermón del monte fue en el principio, pues, del ministerio público del Señor. ¿Sí? Este ya está en el ocaso del ministerio del Señor Jesús. Esto es a pocos días de la crucifixión de Jesús. Mateo 25, y si usted va a Mateo 21 en su Biblia, botee sus hojitas, Mateo 21, al principio de Mateo 21 nos está hablando de que Jesús, entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. O sea que, entendiéndolo bien, estamos en la última semana de Jesús, la última semana de vida de Jesús. ¿Y qué está haciendo Jesús? Dando un discurso, un sermón. ¿A quién se lo está dando? A los suyos. Ya el ministerio público del Señor terminó. Él aquí está en el Monte de los Olivos con los suyos, solos. ¿Con quién? Con sus discípulos. ¿Y qué está entonces hablando allí el Señor? En este discurso Jesús está centrado
en la segunda venida de Cristo. Él les está hablando a ellos acerca de los tiempos finales y la responsabilidad que Jesús espera de sus seguidores. O sea, Jesús está sentado en una célula con sus discípulos y les está diciendo, yo me voy, pero yo voy a volver. Y esto es la responsabilidad que ustedes tienen mientras yo voy. Eso es lo que el Señor está hablándoles a ellos. Jesús ya les había hablado a sus discípulos sobre los eventos de los tiempos finales. Si usted se va a Mateo 24, el Señor nos está hablando allá de las señales del fin del mundo. Está hablando acerca de la destrucción de Jerusalén, de la necesidad de nosotros estar preparados. Eso está en Mateo 24. Ahora, en Mateo 25, Jesús, o sea, en el contexto en el que estamos leyendo esta parábola de los talentos, Jesús refuerza la enseñanza en estas tres parábolas. Y en estas tres parábolas de Mateo 25, Él va a reforzar la necesidad o la responsabilidad de sus seguidores con respecto a la vigilancia, la fidelidad en la mayordomía y la responsabilidad que debemos nosotros tener. En Mateo 25 usted y yo vamos a encontrar tres parábolas. Una es la de las vírgenes. Otra es la que estamos viendo, la de los talentos. Y a lo último vamos a estar hablando acerca del juicio de las naciones. Cada una de ellas tiene un propósito. La primera, la de las 10 vírgenes, enseña la necesidad de una iglesia o de unos seguidores que estén ¿qué? Velando. ¿Velando por qué? Por la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la de los talentos resalta la importancia de ser fieles con los dones, ¿cierto?, que Dios nos ha dado a nosotros. Y en el juicio de las naciones muestra cómo Cristo volverá. ¿Y cómo volverá? Como el Señor, como el Rey. ¿A qué? A juzgar las personas según sus obras. Eso es lo que el Señor les está diciendo a sus seguidores. Mensajes maravillosos podemos ver del versículo capítulo 21 hacia abajo de todo Mateo, las enseñanzas, los milagros, cosas maravillosas, cómo enfrentó a los fariseos de la época, a los religiosos. Ahora les está diciendo ¿qué? Él ya les habló del ahora. Ahora les está hablando del qué, de lo que vendrá. Le está hablando a los suyos. Dice, no antes de irme, no quiere decir que no sea importante, esto es lo que ha de pasar. ¿Sí? Entonces, usted y yo estudiamos estas parábolas del capítulo 25 y quiero que nos centremos un poco en las dos primeras. Porque esta parábola de los talentos se parece mucho a la de las 10 vírgenes. Tiene mucho en común. ¿Por qué? Porque ambas dirigen nuestra atención a un mismo acontecimiento, a un mismo evento que es muy importante. Las dos parábolas, el Señor está gastando su tiempo en dos parábolas que nos están hablando a nosotros de la segunda venida de Jesucristo. Iglesia, nosotros tenemos que entender que Cristo ha de volver. Hay una segunda venida de Jesucristo y ya vamos a ir avanzando un poco hablando un poco acerca de esto. Porque ¿cómo se llama el tema? Ahí está la diapositiva. ¿Cómo se llama el tema? Ahorita lo colocaron. Preparándonos para la venida del Señor. Nosotros nos tenemos que preparar para la venida del Señor. Entonces, cuando hablamos de estas dos parábolas que están al principio del capítulo 25, nos están hablando de un mismo evento, la segunda venida de Jesucristo. Pero la diferencia principal entre estas parábolas es su lección práctica. Porque la vigilancia es la clave de la primera. La de las 10 vírgenes, ¿cuál es la enseñanza? Estén ¿qué? Velando, pendientes. Porque el marido llega cuando menos piense. Pero la de los talentos nos habla acerca de ¿qué? De la diligencia. Diligencia, la diligencia con la que estos siervos utilizaron lo que su Señor le había dado. En la historia de las vírgenes exhorta a la iglesia a ¿qué entonces? A velar. Esa es la enseñanza, exhorta a velar. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Velemos. No nos fascinemos ni estemos ya venir. No, pero esté preparado. Para cuando venga, ¿sí? En cualquier momento estamos listos. ¿Sí? Y la historia de los talentos nos habla entonces a una iglesia
esforzada a hacer diligentemente lo que tiene que hacer mientras su Señor viene. Entonces, en este momento, Jesús está a punto de ir a la cruz. Sus discípulos no lo van a ver más. El maestro va a desaparecer. Pero le recuerda a la vista, ¿cierto? Pero le recuerda que el día viene en que volverá. ¿Y volverá como qué? Como juez de todos los hombres, de toda la humanidad. Y que todos los que son sabios deben prepararse para encontrarlo en ese juicio. Eso es lo que el Señor nos está hablando. Querida iglesia, ¿usted es consciente de lo que yo estoy diciendo acerca de que Cristo volverá? Yo quiero que usted se pregunte, ¿usted qué piensa con respecto de que Cristo volverá? Yo quiero que usted piense acerca de eso. ¿Usted cree que Cristo va a volver? Usted dirá, no, pues sí, lógico que yo esté aquí y no lo crea. Pues sí, pueden haber personas que tienen sus dudas. Dicen, es una fábula, un cuento ahí. Es que muchas veces hay cristianos que dicen, sí, Cristo vuelve, Cristo vuelve. Pero ¿lo entienden verdaderamente en su corazón? ¿Verdaderamente son conscientes de esto? ¿Lo creen firmemente en su corazón? ¿De que Cristo volverá? Porque es que yo creo que hay veces con respecto a este tema nos puede pasar como lo que le pasó a los judíos. Los judíos todavía ¿qué están haciendo? Esperando el Mesías. Y el Mesías ya llegó, ya vino. Nosotros lo estamos esperando por segunda vez, ellos todavía lo están esperando. ¿Sí? No estuvieron preparados. Sabiéndolo todo, conociéndolo todo, no estaban preparados. Cuando llegan los de Oriente, ¿qué le preguntan al rey? ¿Dónde ha de nacer el Mesías? Llaman a los religiosos. Que en Belén. Para allá se fueron, allá. Y allá lo reciben. Pero ellos, por la dureza de su corazón, no estaban preparados. Entonces, que no nos vaya a pasar que nosotros como iglesia digamos, sí, Cristo vendrá, pero va a llegar y no estamos preparados. ¿Para cuándo el asunto aquel en el cual nosotros estamos pendientes acerca del arrepentimiento, acerca de dejar malas costumbres, malas disciplinas? ¿Para cuándo el perdón? ¿Para cuándo el amor al prójimo? ¿Para cuándo eso? Si nosotros somos una iglesia consciente de que Cristo va a volver, nosotros, cuando Dios nos habla, tenemos que hacerlo. Que nos dificulte, ya es otro cuento. El Espíritu Santo nos empoderará para poder hacer eso. Para perdonar, para amar, ¿cierto? Para dejar lo que hay que dejar, para cambiar, para morir a lo que hay que morir. Ahora, nosotros tenemos en la palabra de Dios, igual que tenía el pueblo judío, ¿cuántas veces? Acabamos de pasar Navidad y acabamos de hablar, ¿cierto?, acerca de cuántas profecías apuntaban de que el Mesías vendría. ¿Cuántas? Señores, el Antiguo Testamento, todo apunta a Cristo, todo apunta a Cristo. Acá lo habló Faber hace 8 días, lo tocó un poco. El Nuevo Testamento no puede ser sin el Antiguo Testamento. Todo lo apunta, todo es una sombra, todo es un tipo del Cristo que había de venir. Ahora, ¿cuántas promesas usted y yo tenemos? Y cuántas veces aún el mismo Señor Jesucristo, imagínense, aquí en este momento les está diciendo, ¿ustedes creen en mí? Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen en Cristo? Responda, iglesia, ¿ustedes creen en Cristo? Pues Cristo dice, yo volveré. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? Así que cuantas promesas tenían los discípulos de que vendría un Mesías, nosotros tenemos en 1000 promesas que Cristo dice que va a venir. No es un cuento de hadas, no es una fábula, no es algo de la mitología, un cuento, no, es real. Cristo es un personaje real, lo constata la Biblia y lo constatan libros de historias.
personas que no eran creyentes hablan acerca de Cristo. Y aún cosas de las que Cristo estaba hablando aquí en este sermón o en este del Monte de los Olivos, pasaron. Habló de la destrucción de Jerusalén. ¿Cuándo pasó? 70 años después, ¿cierto? Cuando fue destruida. Entonces, si ha pasado eso y está pasando tantas de las señales que él dijo que sucederían, lo que pasa es que no sabemos el momento. Él mismo lo dice, es que como un rayo que va del norte a sur, así será, de oriente a occidente, así será la venida. Entonces, que no nos pase, no lo veamos lejano, no lo veamos como algo de lo cual nosotros no estamos seguros. Y si es así, no es pecado. Pero hoy háblele usted al Señor, ayúdame a ser consciente de esto, porque si esto está en su palabra, yo le tengo que entrar a esto. El problema no es que usted en este momento, lo que pasa es que ya el Señor nos está hablando. Y usted tiene una responsabilidad al escuchar la palabra de Dios, masticarla, ¿sí? Porque usted no puede llegar al tiempo final y decir, nadie me lo dijo. Señores, este mapa, esta película les va a pasar. Cuando usted diga, no, a mí nadie me dijo, esto les va a pasar. Se dijo, se habló, se predicó, usted lo escuchó. Entonces, no hay excusas. Preguntémonos algo. Hoy por hoy, ¿qué piensa la mayoría de las personas cuando hablamos del morir? Es más, aún la cristiandad no quiere hablar de la muerte. Morir, ay no, qué miedo. Qué susto. Hablar de la muerte. ¿Usted quiere morir? No, yo no me quiero morir. ¿Sí? Pablo, ¿qué decía acerca de la muerte? Para mí el morir es... Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Usted lo ve así? Mira, nosotros acabamos de llegar de Colombia y yo creo que muchas personas, y los que no, pues les voy a contar, a finales de año hubo algo muy fuerte en Colombia donde mataron un pastor, su esposa y toda su familia, mejor dicho, mataron toda la familia pastoral. ¿Sí? Muy duro. ¿Pero él qué? Se fue a vivir lo que él estaba predicando. ¿Sí? Para un cristiano, el morir tiene que ser de sumo gozo, porque lo que creía, lo va a ir a vivir. Desesperanza es aquel que muere sin Cristo. ¿Qué es lo que uno tiene que predicar uno en un velorio, en un funeral? Pues el muerto, no, el muerto ya no tiene nada. Como fue, ese ya rindió, ya, lo que fue. Que un Padre Nuestro, que una cosa, no sirve nada. No hay Padre Nuestro que sirva después de muerto. ¿A quién le predica? A la familia. Que el Señor traiga ¿qué? Paz, que el Señor les ayude a salir de ese momento tan difícil. Claro, y obviamente hay un dolor, un lloro. Ahora no quiere decir que cuando mueren un cristiano no debe llorar. Claro, hay un quiebre, ¿cierto? Emocional. Pero la esperanza debe ser de alegría. ¿Por qué? Porque está cumpliendo lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿qué piensa la mayoría de la gente cuando habla del morir? La mayoría probablemente no quiere pensar en eso en absoluto. Salga usted a cuesta en la calle. ¿Qué piensa usted acerca de la muerte? No, yo no sé. ¿Para dónde va a ir usted después de la muerte? No, es más, no estoy seguro qué hay después de la muerte, más allá de las puertas de la muerte, no sé. Y así viven muchas personas. Hoy el mundo vive así. Abrazando tanta filosofía de vida se aparece hoy. Mire las redes sociales. Hoy usted ve a una persona meditando con una camándula en la mano, con un cuadro de la Virgen y un Buda al lado. Una mezcla que uno no sabe qué es eso. Pero es lo que está de moda. A mí me sorprende, ahorita que nosotros estuvimos en Colombia, ver cómo están abrazando todas las filosofías, ni saben, yo les puedo apostar, ni saben lo que eso es. Ya usted allá ve Buda, ya ve allá la gatica que hace así, y eso tienen de todo, y la gente no sabe, pero es nice. Se sientan, respiran profundo, hacen la flor de loto, cualquier cosa, y con la flor de loto rezan un rosario. Imagínense esas mezclas, ¿sí?
pero que no, sintonía con la naturaleza y toda la cosa. Entonces, la mayoría probablemente no quiere pensar en eso en lo absoluto y es, por supuesto, pues no saben ni piensan de lo que va a pasar después de la muerte. Y ellos podrán decir, pues que usted tampoco sabe, pero mi esperanza está en la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, dado a tanta incredulidad que hay en las personas hoy por hoy, la verdad no hay una preocupación por pensar qué hay después de la muerte. Hoy la gente no está pensando muerte, después de la muerte. La gente está pendiente de pensar en el hoy, en el ahora, en su bienestar, en lo de adelante. Eso no importa. Se vive lo que es volador hecho, volador quemado. Y pare de contar. Mire usted las redes, lo que les estaba diciendo ahora. Vemos personas preocupadas por planear en esta vida, invertir para poder recoger frutos. Mire cuántas cosas hoy ofrecen las redes sociales, que es que para que usted pueda invertir en la bolsa, para que te vuelvas, yo no sé qué, un manejador, maneje bien lo de las criptomonedas, cómo invertir, cómo comprar caballos virtuales, cómo tener un galpón, yo no sé, virtual donde usted paga. Son unas cosas que uno ni entiende. Yo la verdad no lo entiendo, soy ignorante de eso. No estoy diciendo que sea malo, ¿listo? Pero yo no entiendo de eso, pero es lo que uno ve hoy en este mundo. Entonces, ¿qué ve uno? Personas invirtiendo en recoger frutos en la bolsa, en las criptomonedas, cómo manejar las inversiones para un futuro, cómo buscar una pensión para más adelante, cómo proyectarse usted mejor laboralmente. Pero todo esto, iglesia, es aquí. Usted se muere y nada se lleva. En la muerte es cuando verdaderamente la gente como que medita un poco. Pero como que salen del velorio y ya como que se les pasa. Iglesia, estamos descuidando lo más importante. Estamos descuidando el evangelio. Estamos descuidando las buenas nuevas del Señor Jesucristo. La palabra de Jesús. Pero como no creen, por eso no reconocen lo que Jesús dijo. Mateo 6, váyase a Mateo 6, Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, Mateo 6, 19, Mateo 6, 19, ¿qué nos dice el Señor Jesucristo a nosotros? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro corazón, tesoro, allí también está vuestro corazón. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿Dónde es nuestra verdadera morada? Celestial. Nuestra morada es celestial. ¿De dónde es el reino donde usted y yo pertenecemos? El reino de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Este no es mi reino. ¿Sí? Usted y yo fuimos transportados al creer, hemos sido tomados del reino de las tinieblas y hemos sido transportados ¿a dónde? Al reino de su amadísimo Hijo. ¿Sí o no? Entonces, la realidad, querida iglesia, es que muchos solo piensan que para llegar al cielo, lo único que uno tiene que hacer es morir. Muchos creen que con morir y hacer buenas obras de caridad es más que suficiente. No importa el camino que tomaron en esta vida, ni al Dios que le oraron, ni las acciones que hicieron. Hoy por hoy hay una filosofía, amor es amor. Y desde que yo no le haga daño a nadie, avalado. Pero eso no es lo que dice el Señor. El Señor bien lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través mío. Ahora bien, cada vez que se presenta el tema de la venida del Señor Jesucristo, las Escrituras nos animan a nosotros a estar atentos y expectantes. Esta parábola es un recordatorio de que mientras esperamos, lo que estamos viendo en esta parábola, que mientras usted y yo esperamos, debemos estar preparados para ese día, trabajando fielmente. ¿Para quién? Para el Maestro.
Iglesia, no sabemos literalmente el día y la hora de nuestra muerte. No lo sabemos, pero debemos estar preparados como cristianos para su llegada, ya sea al final de nuestras vidas o en los tiempos finales. Al leer entonces esas parábolas de los talentos, podemos ver que Dios nos hace responsables de los privilegios que nosotros recibimos. Y esa es la responsabilidad que usted y yo tenemos delante del Señor. Y esto es lo que vamos a estar nosotros estudiando en esta parábola. La realidad, querida iglesia, querida familia, es que da tristeza decirlo, pero muchos viven una vida falsa, mentirosa en su cabeza. Mentiras que este mismo mundo nos ha sembrado. Y usted y yo nos dejamos muchas veces, siendo cristianos, nos dejamos llevar de las mentiras que hoy por hoy están en el mundo. Hoy el mundo, ¿qué piensa? Piensan que la vida es de ellos. Y eso es una gran mentira. Nadie puede agregar ni un solo día a lo que Dios ya ha estipulado de lo que usted va a estar sobre esta tierra. Nadie, ni agrega ni merma. Y muchos piensan que la vida es nuestra y además creemos que podemos hacer lo que queramos con nuestra vida. Y eso es una mentira. Es una mentira. Para principio de año a mí me gusta mucho meditar en ese versículo que dice acerca de que muchas veces planeamos, ¿cierto?, en ir y hacer negocios a un lado y al otro, ¿cierto? Y llegaremos allí, a aquel puerto, haremos negocio y seguiremos. ¡Qué insensatos! ¿Sí? Nosotros, que hacemos planes sin el Señor. ¡Qué insensatos! Más bien digamos, si Dios quiere, haremos esto y lo otro. Pensar que hoy por hoy la humanidad o el ser humano no tiene que rendirle cuentas a Dios y que hace lo que quiere con lo que es suyo, eso es una gran mentira. Hoy el mundo cree eso. Pero ¿qué nos está mostrando a nosotros la palabra de Dios y qué nos muestra esta parábola? Llegará el momento, y bueno, ¿y qué dice después de esta parábola de los talentos? ¿Qué dice? El juicio, ¿cierto? Luego vamos a ver una parábola, yo quiero que estudiemos luego una parábola de la que dije ahorita, la del rico y Lázaro, la vamos a ver, ¿sí? Donde todos rendiremos cuentas, ¿cierto? Y miraremos a dónde fue uno y a dónde fue el otro. Hoy hay muchas personas que dicen ser libres y viven su vida de esa manera. Esa es la filosofía que hoy viven. Sometidos a sus propios deseos, a los anhelos de su corazón, mientras no le hagan a nadie, mientras sea amor y paz, engañados pensando que nunca tendrán que rendirles cuentas al Rey del universo. Pero eso no es cierto. Todos rendiremos cuentas delante del Señor. La vida, hay que entender, la vida no es de nosotros. No es nuestra. Nosotros seremos llamados algún día a la presencia del Señor. Puede ser corto, puede ser lejano, a rendir cuentas delante del Señor. Y la verdad es que cada uno de los que nos estamos aquí sentados y escuchando este mensaje, somos responsables delante del Señor. De eso se trata esta parábola. Del hecho de que nuestras vidas han sido dadas, ¿por quién? Por Dios. Dios nos ha dado vida a nosotros. ¿Y con qué sentido Él nos dio vida? Nos creó a nosotros para vivir vidas para la gloria de Dios. Pero el pecado dañó ese sentido. Tendremos entonces que darle cuentas de cómo usamos nuestras vidas al Señor. Cuando estudiamos entonces esta parábola, ya hemos hablado acerca de la introducción, hemos hablado acerca de algunos apartes de lo que es la parábola, ¿sí? Vamos a dividir esta parábola en 4 puntos, ¿sí? En 4 puntos vamos a dividir esta parábola. Primero, la responsabilidad que recibimos. Segundo, la reacción que tenemos. Vuelvo y repito la primera. La primera parte es la responsabilidad que recibimos y esa la vamos a terminar de ver hoy, con eso terminamos. La segunda, la reacción que tenemos. La tercera, la rendición de cuentas al Rey del universo. Y la cuarta, la recompensa.
de nuestro Señor. Entonces, no se vayan a perder nuestro final de esta parábola, ¿cierto? Que será con la ayuda de Dios en la próxima reunión. Vamos a recordar versículos 14 y 15 de este 25. Listo, vamos a mirar primeramente la responsabilidad que recibimos. Listo, la responsabilidad que recibimos. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ya lo dijimos entonces anteriormente, Señor Jesús está utilizando esta parábola para expresar verdades profundas. Y con respecto a esta parábola, entonces, el Señor nos está mostrando que la vida es un regalo suyo y que Él quiere que la vida sea administrada para su gloria. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta parábola. Miremos cómo inicia esta parábola. ¿Qué dice el versículo 14? Dice, porque el reino de los cielos. Entonces, lo que está hablando aquí, esto lo que quiere decir es que continúa con la misma unidad de aprendizaje de lo que ha venido diciendo anteriormente. ¿De dónde? De lo de las vírgenes, ¿sí? Lo que el Señor ha dicho anteriormente es otra parábola, la parábola de las vírgenes, que esta parábola, entonces, ya lo dijimos, invita a la necesidad del creyente de velar. Entonces, cuando él arranca, porque el reino de los cielos es, él está siguiendo la misma unidad de pensamiento. Pero ahora, la parábola de los talentos, además de velar, ¿cierto?, también encontramos un énfasis fuerte. El ser buenos, Él nos está invitando en esta parábola a ser buenos mayordomos o administradores de lo que Dios nos ha concedido, porque vendrá el día cuando tendremos nosotros que rendir cuentas por aquello que también a nosotros nos fue dado. Bien, y aquí hay algo maravilloso porque la parábola nos dice en los primeros versículos, dice, a cada uno dio conforme a su capacidad. O sea, no hay excusas de decir, no, es que usted me dio tanto que yo no supe qué hacer con todo eso. ¿Sí? No, Él da conforme a la capacidad de cada uno. ¿Listo? Entonces, así que el pueblo de Dios vive, lo que hemos visto, vimos en este capítulo 25, el pueblo de Dios tiene que vivir ocupado, velando, con lo de la parábola de las vírgenes, pero también concentrado en sus ocupaciones y tareas que el Señor ha delegado a la iglesia. Y ojo con esto. Hay un pastor muy famoso que se llama John MacArthur, que dice lo siguiente, abro comillas, aunque los creyentes deben regocijarse continuamente la posibilidad de la venida del Señor Jesús, aunque debemos estar pendientes, alegres, ansiosos porque Él ha de venir, y ansiosos en el buen término, dice, no deben quedarse ociosos sin hacer nada. La fe salvadora es una fe servidora. ¿Una fe qué? En acción. Entonces el hecho de, cuando andan muchas veces malas doctrinas, malas iglesias que enseñan acerca de esto, muchas veces llevan a que las iglesias que no hagan nada. Ya el Señor viene, pues ya sentémonos y esperemos que venga por nosotros. Los hacen vender hasta sus cosas, ¿sí? Y que se vayan para fincas o para lugares, que ya a esperar que el Señor ha de venir. Mala enseñanza, mala enseñanza. Entonces, la iglesia, estamos esperando al Señor, pero estamos trabajando, estamos velando y estamos teniendo una vida, ¿cierto? Una vida al servicio del Señor. Bueno, ahora, sinteticemos lo que hemos visto hasta ahora. Un hombre, o lo que nos habla la parábola, perdón, un hombre muy rico dice, se fue. ¿Y qué distribuyó? 8 talentos. ¿Cierto? ¿En quién? En 3 siervos. Y se fue muy lejos. Este amo representa a quién. Cuando ya entramos a estudiar, ¿a quién representa este amo del que habla la parábola? Cristo Jesús. Él distribuye estas cantidades monetarias con base a lo que el amo considera que es correcto. A cada uno dio conforme, ¿cierto? A sus capacidades. Versículo 15.
Lo que hace entonces de manera voluntaria, y lo hace, Jesús lo hace, o pues acá el Señor de la parábola lo hace de manera voluntaria para que los sirvientes o esclavos sean productivos, sean fructíferos, ¿cierto? Con el dinero que el Señor les ha confiado. O sea que cuando leemos esto, Él nos habla nos hace referencia, nos está hablando la parábola acerca de talentos, ¿cierto? Nos está hablando de talentos. ¿Qué es un talento? De lo que nos está hablando acá el texto. Talento aquí en este texto, ¿cierto? No nos está haciendo referencia a las capacidades o habilidades, ¿cierto? Que tú y yo podemos tener. No, a que muchas veces las personas tienen este concepto erróneo, ¿sí? Aunque más adelante vamos a mirar que lo vamos a usar así, pero lo que Jesús no está hablando acá de sus capacidades, Jesús está hablando acá de plata, ¿cierto? Está hablando acá de una medida, de una moneda. Un talento era una medida de valor. Y se dice que un talento, un talento, al que le dieron menos, era igual a 6.000 denarios. Y 6.000 denarios equivalían a 20 años de trabajo. O sea, mire lo que el Señor le entregó. ¿Sí? Era mucho dinero. Era un Señor muy generoso. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Muy generoso y que confía en nosotros. Entonces, el amo de esta parábola es un hombre muy rico y al irse, él quería que estos 3 siervos pusieran su dinero a producir. Es cierto entonces que el talento era una moneda. La parábola nos habla de que era una moneda, pero es importante tener en cuenta que esta moneda también representa otras cosas. Recordemos que las parábolas quieren mostrarnos verdades más profundas. La parábola tiene un significado para la iglesia, un significado y una enseñanza ¿qué? Espiritual y moral. Así que extrayendo lo que nos está hablando, extraigamos esas verdades que podemos encontrar. La parábola entonces, ¿qué ejemplifica con respecto a cómo arranca? Ejemplifica ¿qué? El reino de los cielos. Es como el Señor está arrancando. Y es evidente que el hombre de esta historia entonces representa al Jesús. Y que irse lejos representa el tiempo, ¿cierto? Del tiempo que Él no va a estar aquí en la tierra. Él les está hablando a ellos y ese tiempo, ahí está en el momento presente Él, pero Él está diciendo, yo me voy a ir. Ese tiempo de irse está entre su primera venida y su segunda venida. Y ese tiempo de lo que van a hacer los siervos es lo que la iglesia tiene que hacer mientras aconteció una y la otra. Y usted y yo estamos en ese tiempo, ¿cierto? Los siervos entonces describen a creyentes, profesos, miembros de la iglesia visible del Señor, a quien Él ha confiado varios recursos para ser usados a favor de hasta su regreso, a su favor hasta su regreso. Entonces, esta parábola también significa que Dios ha dado recursos. Podemos decir que esos talentos, los podemos decir que lo que quiere decir Jesús es que esta parábola nos muestra que el Señor Dios ha dado recursos, tiempo, habilidades, dones. Algunos les dio ciertas gracias, ¿cierto? Relaciones, a todo eso debemos usarlo y todo esto lo debemos de usar para la gloria de Él. Todo lo que nos ha dado el Señor es que es prestado. Es lo que la parábola dice, porque Él va a venir a pedir cuentas de eso. Cualquier cosa con la que podamos dar gloria a Dios, eso es un talento. Toda cosa con la que igual usted y yo podamos dar gloria a Dios, eso es un talento que Dios nos ha dado. Nuestros dones, nuestra influencia, nuestro dinero, nuestro conocimiento, nuestra salud, nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestros sentidos, nuestra capacidad de razonar, nuestro intelecto, nuestra memoria, nuestros afectos, los privilegios que tenemos como miembros de la iglesia de Cristo, las ventajas que nos concede la posición de tener la palabra de Dios en nuestras manos. Todas estas cosas son talentos para nosotros. Usted tiene el talento de leer. Gracias a Dios ya no vivimos en analfabetismo. Ahora yo le pregunto, ¿usted qué está haciendo con ese talento? Usted lo está usando solamente para leer redes sociales. Vuelvo y martillo lo que dije en algún momento a final del año pasado. Cuénteme en cuántos libros o qué libro ya empezó a leerse usted este año. Algo que te edifique. Algo que te haga crecer.
espiritualmente. ¿Sí? Usted puede leer libros de inversión, libros de otro tipo de cosas, de cómo moldear tu temperamento y toda la cosa. Y eso es para acá. Pero acuérdese que el Señor nos está hablando qué está recibiendo y qué está leyendo que nos ayude para allá. Que nos ayude a crecer en nuestros dones para el servicio de los demás. Todo lo que tú tienes es un talento que Dios te ha dado en tus manos. Eso, todo lo que nosotros tenemos es un talento que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Se acuerda que dice Santiago en 1.17? Santiago 1.17. Dice la palabra de Dios, Santiago 1.17, dice, vean, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De los cielos, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que todo es de Él. ¿Correcto ahí? Así que ahora miremos el contexto de lo que está hablando el Señor. Nos está diciendo que Él volverá, ¿cierto? Que Él volverá. Y que mientras vuelve, Él quiere que hagamos algo con todo lo que Él ha colocado en nuestras manos. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y eso es lo que Él les está enseñando a sus discípulos allí en esos últimos momentos, en el Monte de los Olivos. Él les está diciendo, a ustedes se les ha dado unos dones, ¿cierto? Unas capacidades y habilidades han sido puestas en sus manos, deben de hacer algo. Por lo tanto, la iglesia no tiene tiempo que perder. Por eso estamos hablando de esto hoy. Sino que se debe poner los recursos que el Señor nos ha dado a producir. No importa cuántos seamos acá, si somos 10, 20, 40, 50, 100, lo que sea. Coloquémoslos al servicio del Señor. Si es del Señor y lo hemos recibido del Señor, no debemos de jactarnos de Él. No debe de haber, perdónennos, no debe haber en nosotros soberbia, debe de haber ¿qué? Humildad. Si usted es bueno para los idiomas, no haga sentir mal al que no es bueno para los idiomas. De pronto es bueno para las matemáticas y usted no es bueno para las matemáticas. ¿Sí? Usted puede ser bueno para hablar en público, otros no, pero son mejores ¿para qué? Para lo administrativo y así. Y eso constituye la iglesia. ¿Sí? Eso constituye el cuerpo del Señor. Somos diferentes miembros. Entonces, todos nosotros lo debemos de manejar con humildad. Porque todo lo que tú llamas mío, yo les quiero decir que no es tuyo. Recuerda, te ha sido dado. Y llegará un momento donde te pedirán cuentas de todo aquello que se te fue dado. Toda nuestra vida, nuestras habilidades, nuestra relación, todo, absolutamente todo, pertenece ¿a quién? Al Señor. Por eso es una gran mentira creer que lo que yo tengo es mío y yo me lo gané. Miremos algo importante. Muchos ven esta parábola, tres siervos. Ahí nos habla de tres, ¿cierto? Pero muchos ven esta parábola, tres siervos cristianos creyentes. Pero eso no estamos nosotros viendo con el tercero, con el tercer siervo. El siervo malo, que es el último, en el último versículo dice que es arrojado ¿a dónde? A la condenación eterna. Aquí entonces nos está hablando que no siendo un creyente verdadero, entonces está hablando que aquí no se está hablando de que todos son cristianos. Lo que se está diciendo es que todos los habitantes de este mundo, todos los habitantes que han existido, que existen y existirán, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, han y van a recibir un regalo de Dios por su inmensa misericordia y favor. ¿Para ser qué? Administrados. No es solamente los creyentes los que tienen la responsabilidad de vivir para la gloria de Dios. Todos los hombres hemos sido hechos para la gloria de Dios. Ahora bien, los hijos de Dios, al recibir vida a través del poder de su Santo Espíritu, tenemos una mayor comprensión por el Espíritu Santo
que ese regalo maravilloso que Dios nos ha dado debe ser utilizado para la gloria de Dios. Por eso nosotros como iglesia tenemos que entenderlo y tenemos que tenerlo súper claro, que nosotros vivimos ¿para qué? Para la gloria de Dios, para el servicio de los demás. ¿Sí? Esto entonces nos llama a que en todos los ámbitos donde usted y yo nos movamos, debemos glorificar a Dios, no solamente aquí en la iglesia. Donde nos movamos, usted y yo tenemos que glorificar a Dios. No necesitamos unos creyentes aquí en estas 4 paredes, necesitamos creyentes afuera, que prediquen con su forma de vivir y con su forma de servir. Eso es vivir el reino de los cielos. Eso es traer la cultura del cielo a la tierra. Aunque aquí no la vivan, que en usted vean algo diferente. Usted y yo estamos llamados a que donde nos movamos, en nuestro trabajo, en el transporte público, en nuestra casa, en el estadio, en el parque, en su carro, en todos lados, usted y yo vivamos para la gloria de Dios. Que cuando a usted le pregunte, ¿es que en usted hay algo diferente? Sí, en mí está ¿qué? El Espíritu de Dios. Esa forma de vivir, una fe servidora, una fe en acción, nos lleva a que a los otros entiendan entonces también que en ellos también lo que tienen es un regalo de Dios y que debe ser utilizado para la gloria de Dios y así hacer crecer la iglesia. Esa es la primera forma como usted y yo tenemos que predicar. No que cuando usted abra la boca, como la forma con la que usted ha vivido, digan, ¿y es que usted es cristiano? Sino que cuando usted abra la boca, digan, yo sí decía que en usted había algo diferente. ¿Sí? Quiero terminar con lo siguiente. Hoy quiero terminar preguntándoles algo a ustedes. Y con esto nos quedamos picados o abiertos para terminar con esta parábola. Quiero terminar hoy preguntándoles a ustedes, ¿cuáles son sus talentos? Porque lo peor es que hay muchos de nosotros, lastimosamente, que no se ven como Dios los está viendo, como Dios nos ve a nosotros. Muchos de nosotros nos vemos como ¿qué? Fracasados y buenos para nada. Pues yo les quiero decir que eso es una mentira que el enemigo le ha colocado a usted en su corazón, en su mente. Usted es especial creación de Dios. Y sobre usted y en usted se derramó un don de Dios, un talento. Entonces es lo primero que usted tiene que hacer. Si usted cree que usted es un bueno para nada, pues yo le quiero decir, usted sí es bueno para algo. Así sea para una. Sí, es que lo peor es que muchas veces hoy el mundo nos está llevando a creer que nosotros tenemos que ser buenos en todo. Sí, tenemos que ser buenos en las matemáticas, buenos en las finanzas, tenemos que ser buenos en la arquitectura, tenemos que ser buenos organizadores, buenos en logística. No, descubra algo. Descubra. De pronto a usted le dieron un solo talento. ¿Sí? Que con ese talento, con 2 o 5 que el Señor le ha dado, usted viva para la gloria de Dios. Que usted viva para la gloria de Dios. ¿Sí? Usted viva para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es su talento? ¿Cuáles son sus talentos? Ahora entonces, termínese preguntando, ¿lo está usando usted para la gloria de Dios? ¿O está usándolo usted para atesorar tesoros, valga la redundancia, en esta tierra? Tenemos que estar preparados para la segunda venida del Señor Jesús. Iglesia. Piénselo, mediten lo que hemos hablado hasta ahora y seguimos la próxima semana. Amén. Coloquémonos en pie. Vamos también a compartir la cena. Cuando hablamos de la cena del Señor, yo siempre les digo a las personas, el Señor nos invita a que nosotros tomemos dignamente la cena del Señor. ¿Quiénes están llamados a tomar la cena del Señor? Aquellos que hacen parte de la iglesia del Señor,
que viven una vida de obediencia, en arrepentimiento y viven para la gloria del Señor. Si usted está en sus luchas, está en pecado, si usted no sabe si usted verdaderamente es un creyente verdadero, yo le invito a que usted se abstenga de tomar la Santa Cena, ¿sí? Y en medio de un proceso de discipulado, no le estoy diciendo no la puede, no, entienda que es tomar la cena del Señor y se tome dignamente. ¿Sí me hago entender? Yo los invito entonces que oremos y ya van a pasar entregando la Santa Cena. A todos se les va a ofrecer, ¿sí? Pero usted puede decir que no. Y tranquilo, que nadie va a estar diciendo, ¡ay! ¿En qué pecado andará? Tranquilo. Eso es usted y el Señor. ¿Listo? Vamos entonces a orarle al Señor primeramente. Bueno, mi buen Dios, yo te doy gracias, Padre, por este tiempo de exposición de tu palabra. Gracias porque tú hoy nos invitas a ser una iglesia que estemos preparados para la segunda venida del Señor. Hoy como iglesia hemos entendido que es una realidad. Cristo se fue, pero Cristo volverá. Y que a todos nos pedirá cuentas. A cada uno de nosotros nos ha de pedir cuentas. Sobre cada uno de nosotros ha sido derramado su gloria, su amor, su misericordia, su bondad. Sobre cada uno de nosotros ha sido derramado un don, un talento, para que lo usemos para la gloria y la honra del Señor. Nosotros tenemos que entender que nuestros dones, nuestra influencia, nuestro dinero, nuestro conocimiento, nuestra salud, todo es para la gloria de Dios. Todo eso ha sido derramado sobre usted. Mire todos los talentos que yo le estoy diciendo, de los cuales todos los que estamos aquí, muchos somos partícipes de ellos. Nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestros sentidos, nuestras capacidades de razonar, nuestros intelectos, nuestra memoria, nuestros afectos, los privilegios de poder tener una familia espiritual. Todo esto el Señor lo ha dado para que usted y yo lo coloquemos en sus manos y podamos hacer la tarea que Él nos ha encomendado como iglesia.